¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la educación? Dando seguimiento pues a dos temas que mi contertulio aborda, como ustedes saben. Bueno, su contertulio no, su invitado. Aclarándole al público en el aire, ¿verdad? Con mucha destreza, que es el temas históricos y precisamente su experiencia legislativa. El Congreso es algo que de una manera u otra a todos nos concierne, algunos con un interés simplemente para saber qué allí acontece y algunos incluso hasta con un cierto enojo, porque siempre que haya personas que por alguna razón tengan privilegios, desgraciadamente los privilegios te pueden beneficiar, pero también generan un cierto malestar. Sí. Mire, a propósito del Congreso, y como estamos dándole continuidad a algunos temas, creo que usted me pidió, hablaremos también sobre qué estamos cursando hoy en el Congreso y qué podemos esperar hacia el futuro en materia educativa y en materia histórica, básicamente desde el punto de vista del papel del Congreso. Pero yo me voy a permitir, doña Diana, de expresarle que los congresistas nuestros, yo sé muy bien que esta es una parte que tal vez no, usted fue candidata a diputada y tal vez no recuerdo su posición. Me voy a referir muy brevemente al denominado barrilito y el denominado cofrecito. El barrilito es lo que le dan a los senadores y el cofrecito lo que le dan a los diputados. ¿Quién le habla que ha vivido en el seno del Congreso 24 años, doña Diana? Precisamente ahora, el 1 de julio, 24 años, no es poca cosa, lo digo hasta con tristeza. La verdad que me he dedicado la vida. Claro. En su medida tú eres como me pasa a mí con la UAS. Con la UAS, sí. Haré el paréntesis al final para desahogarme con relación al ejercicio laboral. El cofrecito y el barrilito, lo cierto es que a ciertos sectores del país caen mal porque se interpreta como un escenario clientelar, ¿verdad? Al legislador. Y de hecho así es, Werner, aunque tú lo vayas es así, porque así se ha desarrollado la política, donde la gente va a buscar medicamentos, la gente va a buscar apoyo para tal cosa, pero de no haber existido esa vía, pues sencillamente los legisladores no hubiesen podido llenar ese espacio y otra institución más, valga la redundancia, institucional lo hubiese hecho. Lo que pasa es que a veces, doña Diana, dice un viejo refrán por ahí que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y otra es con violín. Para poder comprender el tema del barrito de cofrecito, sería bueno ver su origen. ¿Cómo surge esta dinámica? Ok, a ver, explica eso, porque estoy segura que es un tema que interesa a todo el mundo. Sí, y por qué, y es bueno decirlo, y los sujetos de crítica. Antes de explicarle, yo le puedo decir, doña Diana, que para mí el tema del barrilito del cofrecito es el resultado de una debilidad del Estado, que ciertamente puede interpretarse como un mecanismo clientelar que se convierte en eso, pero al final para la sociedad y para ciertos sectores esto representa una solución en algún momento dado, porque el acceso a ciertas necesidades sociales y económicas de la población nuestra es muy latente. Yo le voy a poner un ejemplo. El ayuntamiento, dice la ley, tiene la obligación de dar servicio funerario
Es una obligación. Sí, es por ley. Perdón, pero le da servicio funerario a través de una funeraria donde la gente lleve municipal o inclusive apoyo logístico sí. en cuanto a ataúdes. Todo eso. Sí. Es una la ley lo misión dice. del ayuntamiento. La ley lo dice. La ley dice que el ayuntamiento debe dotar a los que lo necesiten. A los indigentes. Exacto. A los indigentes de un ataúd. Pero más sencillo posible, pero un ataúd. Pero eso no sucede. Y hay muchas funerarias municipales que cobran. Poco, mucho cobran. Aquí yo tengo entendido. De hecho, yo, para hacer una crítica al manejo de la funeraria de Cabral, ¿qué es tu pueblo? Una crítica, un análisis sobre su funcionamiento, porque si digo crítica coloco al espectador en un escenario, ¿verdad? En el sentido de que esta funeraria... Lo que pasa es que crítica, escúcheme, la gente lo interpreta como solamente negativo. Y no es así. La crítica no tiene que ser negativo. No. En el caso, por ejemplo, de la funeraria municipal de Cabral, y para ello yo hice un recorrido en varias. Es un patronato que la maneja. Y tienen planes funerarios de todo, pero es una funeraria del ayuntamiento. Entonces, en el concepto que tengo, no es posible que una funeraria que sea del público tenga que ser manejada por un patronato privado, y sobre todo que el público deba pagar mínimamente 15 y 30 mil pesos por velar a alguien allí. Entonces, bueno, para que tengamos, y eso sucede también en los municipios. Y la verdad que 15 mil pesos para una persona con muy limitado, y 30 mil es mucho. Es mucho. En Cabral es mucho. En todas partes. En todas partes, para una persona con recursos muy limitados. Estamos hablando de que quizás sean los ingresos de varios meses, y que ya a su vez tú lo tengas reducido porque tuviste gastos por concepto de enfermedad. Imagínese usted, en una población nuestra, vamos a sincerizarnos, en Elías Piña el 92% de la gente es pobre. 92. Ajá. Y dentro de esos 92 hay un porcentaje altísimo de indigentes. Y no solamente pobre, yo en mi experiencia guasiana, que visitaba todos los pueblos, la cantidad de gente iletrada es enorme. Es enorme. Para que tengamos una idea. Teníamos una actividad y vamos a firmar este libro. No sé, pobre de personas que un ratazo para poner su firma, que era lo único que sabía poner. Claro, el barrilito no se destina a comprar televisión ni a comprar nevera, dulce. No, porque los habichuelas con dulce son como liberaciones incorrectas ya en un escenario. O sea, eso no es lo fijo, eso es lo que bueno, por motivo de la Semana Santa tengan 50 millones. Eso no está correctamente bien. Ahora, eso es otra cosa. Ahora, yo le estoy enfocando, mire, no lo estoy defendiendo, estoy explicando una realidad. En una población en la que la gente no come, que reciba en una necesidad de un medicamento de presión que cuesta 2,000 tablas, y que nosotros tenemos un 30% de gente hipertensa, doña Diana, en el país entero, y la diabetes es enorme. Y cuando es la presión ocular, sí, terrible. Es muy costosa. Claro, entonces todos esos escenarios deben ponernos a reflexionar en el tema, no de que los senadores reciben, sino de la debilidad del Estado. La debilidad del Estado. Pero ahora, ¿cómo surge este tema del barrilito y del cofrecito, doña Diana? Quien le habla fue testigo de eso. ¿De cómo surgió? Claro que sí. ¿En qué año surgió esto? 2006. Okay. 2006. Un poquito de historia. Lo que no saben, como Fran Moya Pon iniciaba sus artículos en la revista Rumbo, la otra historia de la historia. Usted recuerda ese artículo, ¿verdad? Uh-huh. Que luego lo convirtió en su excelente trabajo, La Otra Historia Dominicana. Fran Moya
como dice Iniciada Framoya, mucha gente no sabe que hasta el año 1996, doña Diana, el Congreso no era autónomo, económicamente hablando, sino que sus recursos los recibía dosificado por parte del Estado. O sea, cada mes hacía, no tenía, en vez de ser un depósito, sino cada mes lo recibía por parte entonces de finanzas, de no sé qué. No había una partida que iba directamente. No solamente eso, sino que ellos, todas las erogaciones tenían que hacerlo por finanzas. Todas las derogaciones, ya no. Ya finanzas le pasa dinero a una cuenta y ellos manejan. Fue en este año cuando se dictó la ley de autonomía económica y financiera del Congreso. Claro, no la tenía antes. Aunque era un poder. 1996. Lo que significa del 96 para acá, eso no existía. No existía. Ahora, con la presidencia de Alburquerque en el 98, inició un cambio y Alburquerque comenzó, doña Diana, a erogarle a los legisladores 50,000 pesos para ayudas sociales, 20,000, 30,000, algunos, porque habían senadores que solventaban escuelas en sus comunidades, que tenían la ayuda a los estudiantes, y lo que hizo el Senado fue, y la Cámara de Diputados, que le fue liberando fondos para cubrir algunos de esos gastos. Eso cambia, y después del 2000 se populariza las ONG. Entonces, los legisladores comenzaron a hacer ONG y con su influencia, impronta, ¿verdad? Comenzaron esa ONG a agregarse en el presupuesto, y lo que hizo el Senado fue, y la Cámara, que dejó de entregarle fondos directos a ellos, sino a sus ONG, vía el presupuesto. Esto fue un escándalo, tal vez usted recuerde eso, porque todo el mundo decía que los legisladores todos tenían ONG y que recibían fondos públicos. Era cierto, pero era la vía en que ellos hacían esa labor. Después del 2006, que la presidencia de Reinaldo Párez Pérez, a los legisladores que ganaron no se les permitía tener ONG. No le daban recursos en la ONG. O sea que inmediatamente una ONG era presidida o era coordinada por un legislador, ya no recibía fondos. Exacto. Y había toda una tradición en su comunidad de años de que esa organización resolvía, como se dice. Y las críticas, se puede ver la prensa, entre 2006, del 2006 un poquito atrás, se puede ver, porque fue muy criticada en el momento que las ONG de los legisladores recibiesen recursos destinados por el presupuesto y para ser utilizado en sus comunidades. Esto fue un tema muy, muy polémico, y que la solución que se le buscó fue precisamente en la presidencia de Reinaldo Párez Pérez, que no le iban a permitir que los legisladores estén en el presupuesto con su ONG. Muy bien, tú vas a seguir explicando precisamente cómo los legisladores no se granjearon la animadversión de los ciudadanos de su comunidad y qué alternativa se buscó precisamente en ese 2006. Por eso tú lo harás en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, hoy con temas legislativos. Bien, Walner Feli, entonces, ¿qué pasa justamente en el 2006 bajo la presidencia de Reinaldo Párez Pérez? Las necesidades de las comunidades no desaparecieron. Claro, no desaparecieron. Lo que desaparecieron fueron los fondos, los fondos a la ONG que ellos presidían. Exacto.
Esto fue un verdadero dolor de cabeza y los legisladores lo que hicieron fue que pidieron una solución. Y la solución fue darle estas concesiones económicas. ¿En qué consiste las concesiones económicas y cómo se manejan? En el senador es particular, tiene que ver con el número de habitantes de la comunidad. Exacto. Claro, en la Cámara de Diputados es un monto fijo, creo que son 50,000 pesos. En el caso de los senadores es un monto diferente. Los diputados tienen mucho que ver porque los diputados son elegidos según por circunscripción o por número de habitantes. O sea, no tienen manera de decir yo represento a la totalidad, sino una circunscripción. No hay manera de probarlo. El legislador no, el legislador representa un territorio. Territorio definido. Exacto. La fórmula que se utilizó fue que se le da una base, creo que una base de un peso, ¿no? Por habitante. No, hay una base de 400,000 pesos. Sí, hay una base de 400,000 pesos, no importa el número de habitantes. No importa el número de habitantes. Y a partir de ahí le da un peso por cada habitante. Por cada habitante. Lo que significa que Dionis Sánchez tiene mucho menos. Recibe 450,000 pesos. Porque solamente recibe 50,000 más a la base. Si acaso. A diferencia de lo que hubiese recibido el de la provincia de Santo Domingo. Recibía, se calcula que en 4 años llegaba a recibir en 30 millones de pesos. Claro. No más. ¿Qué es lo que se ha inhibido? 60 millones de pesos. ¿Qué es lo que se ha inhibido de recibir el senador actual por la provincia? Que rechazó esta vía de... Lo propio sucede con Santiago, con el distrito y con... O sea, Santiago, el distrito y la provincia son los 3 senadores que sí. No dicen. ¿Y esos montos, entonces, qué resulta? No, porque son montos administrativos, se redistribuyen dentro del presupuesto del propio Congreso. Y en el caso de la senadora Farideh Raful, lo utilizó para contratar asesores en su labor legislativa. Pero en realidad muy mínimo. Pero ella tuvo que, por la presión de la gente, se vio abocada a desmantelar esa estructura que había hecho, o por lo menos a no cubrir. Hay una parte que ella la ha distribuido, porque el personal de la senadora Farideh es un personal, ella tiene una estructura técnica legislativa muy sólida, muy organizada, con jóvenes muy dinámicos realmente. Lo que no le permite a otros legisladores, porque ese es otro tema que también les voy a decir, cómo funciona la dinámica interna económica de ellos. Claro. Entonces, a partir de allí, doña Diana, eso no se maneja a la mera, al mero deseo, a la mera percepción. O sea, que un legislador con los fondos que maneja, por ejemplo, la pasada senadora Cristina Lizardo, que manejó un monto... Sí, mucho dinero. Mucho dinero. Sí. Ella tenía que hacer una explicación de los fondos y en qué si no se lo liberaban. O sea, cada mes, primero es una cuenta. O sea, a cada legislador se le deposita en una cuenta. Y debe manejarlo por cheques. Un cheque. Eso no se maneja en efectivo. No es que búscame tanto dinero, no. Sino que es un cheque, cuenta tal. Y ese cheque debe... Él lo firma el legislador, ese cheque. Lo firma el legislador y debe aclarar cuál es el destino del dinero. Entonces, ellos lo destinan para lo que yo explicaba. Enfermedades, becas, ayudas económicas, combustible para autobuses de los muchachos que estudian en los pueblos. Casas, de todo. Ahora no sé cómo está eso, porque con el asunto de la educación virtual, pero yo conozco muchos estudiantes míos que, ¿en dónde tú vives? No, en la casa que paga el legislador de mi comunidad
para lo que pagan, vivamos casas albergues se refiere, exacto. Sí, ellos alquilan una casa grande y allí viven 5, 6, 10 estudiantes. Exacto. Y en el caso de que sean provincias, pueden tener varias casas. Varias casas, Todas, dependiendo exacto, y el tamaño. todas pagadas por el legislador Exacto. de ese pueblo. Cada vez que el legislador emite un cheque, tiene que justificarlo y dentro de lo posible anexar la copia de cédula de quien lo recibe y además los documentos probatorios de lo que se hizo, en la mayoría de los casos. Eso no significa que hayan fugas. Puede haber de todo en la viña del Señor. Claro. Pero por lo menos el Senado se ha cuidado de que tengan su soporte. Y Lo yo que te pasa pregunto, es que por ejemplo, en el caso de estos senadores que se inhibieron de recibir estos montos, esas instituciones, vamos a suponer, como casas, que me consta que existen, ellos no pueden, no. porque ni siquiera que ellos se inhiban de no voy a cobrar nada yo. No sé, la verdad que no sé cómo se manejará en ese sentido. Y estos legisladores, Hay por que, ejemplo. déjame decir algo, doña Diana. Los legisladores de las provincias grandes van en coche, como diríamos por ahí, porque a diferencia de los pueblos, en el que los gobiernos son más presenciales. El otro día el Tribunal Constitucional emitió una sentencia muy bonita, me gustó mucho, que decía que los municipios tienen, que en los municipios se da el gobierno más presencial, porque es face to face con la gente. En las provincias más pequeñas, principalmente la fronteriza, doña Diana, la interacción legislador con la gente es más directa. Claro. Faride, aunque su ejercicio es en 90 kilómetros, pero es tan masificado que nadie ve a Faride. Es difícil usted ir a tratar de verle en su comando de campaña, no lo va a poder ver. Faride tiene otra dinámica sociocultural. Lo mismo sucede con Antonio Tavera, es imposible. Y así sucede en Santiago. Ahora, en una provincia como Atomayor, que la población, el 60% de la población se concentra en Atomayor, o el Ceibo, que son muy pobres, por cierto. Y eso no es... Es una presencia directa. Eso no es exclusivo de República Dominicana. No. Eso es inherente a todo el mundo. Claro, a todo el mundo. Si yo vivo en una pequeña comunidad, pues posiblemente el alcalde de esa comunidad sea mi vecino. Eso no hay ningún problema. Mi amigo, mi ex compañero de estudio. Es así. No. Pero no sucede lo mismo en las ciudades grandes. O sea, la presión económica en las ciudades grandes es mucho menor que en las pequeñas. Eso puede estar equivocado, porque me imagino que ellos también tendrán sus propias necesidades, pero allí, mire, yo recuerdo una vez, una anécdota, estábamos en una comisión en Barahona y andaba con el senador Eddie Mateo, en ese entonces era el senador de Barahona. Él era el presidente de la Comisión de Cultura. Y yo recuerdo que nos trasladamos del sitio que estábamos hacia otro lugar. Yo me fui en su vehículo. Y cuando él iba manejando, su chofer, lo detectaron 2 o 3 personas en motores y lo siguieron. Lo que a su vez generó que ya más personas se percataran de que él Diana, iba ahí. Para no cansar el cuento, porque esto es una televisión. El senador me dijo, tú verás, Werner, vamos a hacer algo y te va a servir de paseo. Y seguimos durante 10 kilómetros, como quien venía para Santo Domingo, y ellos siguieron atrás. ¿Para qué? Buscando 100 pesos, 200, 500 por una necesidad, lo que sea. Y se lo entregaban. Yo recuerdo, doña Diana, que yo fui secretario de un senador. Y a mí ese senador me decía, bueno, toma esos 500 pesos y va al banco y cámbiamelo en 20 y en 10.
Cuando 20 y A eso 10 era hace 20 años, existían 25, 23 años, 24 como años. billetes. Sí, esa es la realidad. Aunque nosotros pensemos que no. Pero la verdad es que es esa. Ahora mire, el control que ejerce la Cámara de Diputados no tiene ese tipo de control. Porque ellos le entregan un monto fijo. 50,000 pesos para que se ayuden. En el Senado no, en el Senado es bastante estricto esos controles con la chequera y todos esos reportes. Y vuelvo y le digo, no es que no haya fuga. Claro que me imagino que Yo pienso que alguien será beneficiado, exacto, no, y pero todo depende de la moral de la persona. exacto. Si Pero si tu moral es realmente, y más ahora con claro, todos estos escándalos de corrupción, yo me imagino que la gente, pues, esto va a servir de lección a mucha gente de que debe actuar bien. naturalmente. Ahora bien, la estructura interna de cómo funciona el Senado y la Cámara de Diputados es muy particular. Mire, en el caso del Senado, doña Diana, yo le voy a decir, los senadores ganan un sueldo de 320,000 pesos. El presidente del Senado gana un poco más y el vice por su función. ¿Quién es el vice? Santiago José Zorrilla, el representante de la provincia El Seibo. Ellos ganan un poco más, o sea, ellos ganan como 25,000 o 50,000 pesos más. ¿Pero eso es libre de impuestos? ¿O No, todo eso lleva impuestos. Claro. O sea, un salario de esto fácilmente paga de impuestos 50,000, 75,000 pesos. Y ellos tienen una alta, tienen que pagar una suma de 12% mensual destinado al Imprescondo, que es el Instituto de Previsión Social del Congresista. O sea, ellos pagan bastante dinero de su sueldo destinado a este sistema. Que es el sistema que lo pensiona. Que lo pensiona a ellos. Tienen su propio sistema de pensión. Es para que tengamos una idea de más o menos. Y y escúchame que te interrumpa. ¿Cuántos años tiene que tener en la administración pública un senador para poder ser sujeto de administración pública? No se le suma. Tiene que ser legislador. Sí, tiene que ser de dos periodos o más. O sea, mínimo 8 años. Mínimo 8 años. Bien, señores. Y 60 años de edad. Y 60 años de edad. Sí. Perfecto. Señores, vamos a seguir hablando con Welner Félix. Welner nos está explicando con detalles cosas que todos queremos saber, cosas que pues quizás nos va a tranquilizar un poco en nuestra percepción de los senadores en particular, que es el tema que él más conoce. Cuando tú hablas de un 12%, es un 12% del salario bruto. O sea que es bastante dinero. Bastante, sí. Estamos hablando de que unos 40,000 pesos. Más o menos. O sea que tienen que abonar unos 40,000 pesos mensuales. Y está estipulado el monto máximo, es salario completo. Salario completo. Así es. Y le diré, contrario. Y para los que tienen menos de 60 años, por ejemplo, imaginemos que un Franklin Rodríguez que anda por menos de 40, unos 40. Él no es sujeto. No, por ahora. Muchos de los legisladores. Pero sí, si tú aportas 2 años, al cumplir 60 años, ¿eres sujeto o no? No, tampoco. Solamente tendrías tú que cumplir los 60 años en el marco. O sea que una persona así prácticamente. Si usted tiene 2 o 3 periodos, ajá, eso le representa un monto. Un monto. 60%, 50%. Pero tiene que esperar los 60 años como quiera. Yo le diré, la estructura interna para que nuestro público conozca un poquito más de cómo funciona este tema. A diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se paga por participación en comisiones y participación en pleno. ¿En el Senado no? Sí, también. O sea que además de los 320,000, tú tienes una partida, ajá, complementaria por participación en comisiones. Sí, pero en el Senado solamente pagan una. O sea que tú eres de 5 comisiones,
Una por día. ¿Por día? Por día. O sea, usted puede ir a todas las comisiones que usted quiera, pero solamente le van a pagar una. Ok, una por día. Por Yo día. no entiendo cómo es eso de que por día. Si, por ejemplo, se convocaron 5 comisiones y Porque es un viático, un viático por comisiones. por comisión. O sea, Exacto. que no es un salario fijo No, no, no. mensual. Creo que son 3.500 pesos. 3.500 pesos por asistir a una comisión. Sí, pero una. En el caso de los diputados no, es todas. O sea, y también es de 3.500. No sé exactamente, creo que un poco más. Pero en el caso de los diputados ganan menos, ganan 180.000 pesos. Ganan 180. Pero reciben más en compensaciones y en gasto de sobresueldos. Y esas también son sujetos a deducciones por concepto de jubilaciones. No, no, ¿O no? Son son libres. libres. Y también creo que le pagan por asistir, le pagan por un viático por sesiones. No le dan comida. O sea, esa comida que ellos... Una vez a la semana. Solamente comen cuando el Senado solamente come, los senadores en el Congreso, cuando hay sesión. Los días que no hay sesión, no le dan comida, ellos tienen que solventarla. Y en el caso de los diputados, no. Los diputados tienen su propio comedor, o sea, pueden comer todos los días, de lunes a viernes. Los diputados tienen... Pagados por el Congreso. Sí, los diputados tienen unos ligeros incentivos. Sí, porque si tú Más que dices los que senadores. pueden por un día ir a más de 2 comisiones, Sí. y cada comisión serían 3.500, Exacto. o sea que en un día pudieran tener un ingreso extra de 7.000 pesos. Claro, y no quiero terminar el programa sin hablarle también de las exoneraciones. Voy a avanzar un poquito más, doña Diana, para que... Sí, porque ese es un tema también Sí. que la gente resiente mucho. Sí, en el caso de la labor legislativa, existe una estructura institucional destinada a eficientizar su labor. Los legisladores tienen un monto fijo destinado a cada oficina de 400.000 pesos aproximadamente. Los senadores. Los senadores. Los diputados no. O sea, gastos operativos de oficina. Exacto. Eso implica secretarias. Exacto. Yo le voy a decir qué implica. Debe tener... Alquiler. Todo. Se divide en dos. Ujú. Una oficina senatorial en la provincia y su oficina interna del Senado. Las oficinas internas del Senado, vamos a decirlo así, administrativamente se manejan separadas. O sea, hay una nómina separada. Tanto es así que ellos adquieren todos los derechos, pero no son sujetos ni de carrera ni nada que se parezca, porque son empleados de libre nombramiento y remoción. Y el salario y la distribución del salario lo hace el propio legislador. O sea, ellos no son independientes en su propia oficina. Y creo que tienen un monto fijo. No le voy a mentir, pero ronda los 300 o 400, no más. No importa dónde esté. ¿Por qué? Porque con eso hay que pagar asesor de proyectos, secretario, mensajero, chofer. O sea que eso no lo paga el Congreso. Sí, eso lo paga el Congreso, pero se le Pero paga a él. partir de ese monto. Exacto. De ese monto fijo estipulado para esos fines. Exacto. A usted le dan esos 400.000 pesos. Usted contrata al personal que usted necesite con el salario que necesite mínimo, según lo establece el Estado, pero no más de ahí. O sea, el Congreso no le da más nada. Y usted tiene que bandeársela con eso. Y entonces incluye el alquiler de oficina en los pueblos, incluye el pago de empleados en los pueblos. Esos Bueno, 400.000. Sí. Si quieren, si el público quiere ver que lo que estoy diciendo es correcto, la distribución que se hace, Que entre a la nómina del Senado. la nómina. Y ahí se ve cada oficina separada, oficina senatorial fulana. Y ahí se ve los empleados y el monto del empleado. Todo se ve. Y se ve el cargo, asesor de proyectos, asesor de no sé qué, prensa, propaganda, todo. O sea, está estructurado. O sea que cada uno Sí. tiene su relacionador público, digamos así. Sí, en cada provincia. El Senado no tiene relacionador público para los legisladores. Para el Senado sí. Eso se llama representación.
O sea, el Senado, los periodistas que van a la fuente la cubren desde el Senado, los periodistas que participan la cubren desde el Senado. Todo lo hace el Senado, protocolo y todo. Pero los legisladores son independientes. En el caso de los senadores, los diputados son menos, o sea, como son más gente, reciben un poquitito más de asesoría en este aspecto. Allí en la Cámara de Diputados hay mucha gente en protocolo, en el Senado no hay tanto. Entonces, ¿qué sucede? Que cada uno de esos legisladores tiene que solventarse. A usted le dan ese dinero y usted manéjese como usted considere, pero no puede pasar de ahí. Si pasa de ahí, lo tiene que cubrir. Lo tiene que cubrir usted. Y no cargado la nómina. Y entonces, los empleados que son de los pueblos, paga su oficina, paga todo, su agua, su alquiler, todo lo que necesita. Y lo paga. Con nómina o con cheque, pero está cargado, está en la nómina. Y entonces cada legislador tiene un cubículo. Sí, y los diputados también. En el edificio del Congreso. Sí, y los diputados. O sea que también. estamos hablando de que hay 180 cubículos para los diputados. Sí, 190. 190, exacto. Así es. Y 32 para los senadores. Hay 32 para los senadores. Wow, pero tiene que ser cubículos muy pequeñitos. El de ¿no? los diputados es pequeño, pero el de los senadores no. De los senadores es bastante Porque grande. yo recuerdo que en alguna vez... Y déjeme decirle, doña Diana, escúcheme, este modelo no lo hizo el Senado. Este modelo estructurado, como yo le estoy explicando, Ajá. fue introducido como parte de la modernización del Congreso Nacional, que se ejecutó entre el 98 y el 2006 por el Banco Interamericano de Desarrollo, que también se modernizó la Cámara de Cuentas. O sea, este modelo que le estoy explicando no es un modelo dominicano, es un modelo inventado por nadie dentro del Congreso, sino es una estructura administrativa que viene de la mano de la modernización del Congreso. No pensemos que está hecho para beneficiarlos, no, esto es parte de esa estructura de modernización del Congreso. O sea que, reitero, el diputado X tiene su oficina, sí, con una secretaria, con un... Tienen 3 empleados los diputados. 3 empleados. Más o menos, 3 o 4 empleados. Y el chofer no está incluido ahí. Está incluido. Está incluido en esos 3 empleados. Son como 4 con el chofer. Pero no tiene asesor de proyectos. A la secretaria tal vez lo nombre, pero en el Senado no. En el Senado le paga un asesor de proyectos, alguien que lo asesora, que le redacta, que le investiga. O sea, que ese trabaja directamente contigo, me imagino. No. Ellos son muy independientes. Algunos me buscan. Bueno, pero te quiero decir, después que tiene su proyecto, te lo tienen que mostrar a ti. No. Te lo muestra el propio senador. Es después que lo presentan. Pues ahí se genera una dinámica porque los senadores presentan lo que consideran, pero nosotros le damos un informe en la medida técnica legislativa de cómo debe ir. Y no siempre están contentos con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero con relación, doña Diana, para que no se nos vaya al otro beneficio, que es la parte más que causa cuestionada, que es la de la exoneración. Sí, porque son 2. Son 2 en el periodo. Por periodo, por o sea, una cada 2 años. Mire, las exoneraciones son el resultado de un criterio, ¿verdad?, que se puso en práctica en el año 1966. En el 66. No tengo la menor duda que después de la ley 821, que es la ley de organización judicial, esta es una ley que más se ha modificado del 66 para acá. Entiéndase que se modificó en el 70, en el 74, en el 77, en el 87, en el 89, en el 96, en el 97, y se está buscando que se modifique de nuevo. ¿Por qué? La ley se concibe como un mecanismo por el cual los legisladores pueden le dan una exoneración para que importe un vehículo. Sí. Ese es el objetivo. No puede importar otra cosa, no va a traer un barco, ni va a traer nada. Un vehículo. Pero no está limitado el monto ahora mismo del valor de ese vehículo. No está limitado. Estaba antes limitado, sí, a un monto fijo, pero ya no. ¿Por qué razón fue que se concibió la exoneración? La exoneración se concibe, doña Diana, para que el legislador esté montado y bien montado. Y ahí viene el tema. Desde el punto de vista de mi asiento y del suyo,
y de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, la exoneración es bastante odiosa, porque es indudable que se está beneficiando a una persona que se interpreta que debe sacarle su dinero y comprar un vehículo para hacer su ejercicio. Quien le habla, por ejemplo, que tiene que ir a su trabajo, tiene que comprar su propio vehículo, si es que puedo, y usted también. ¿Por qué hay que pagarle a este legislador? Pues resulta que este señor es un representante. Y el vehículo no solamente se concibe como un medio de transporte, sino como un medio de transporte seguro para él. En otras palabras, el Estado tiene un concepto en el que aquellos que son sus representantes los protegen. La protección no solamente es desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista judicial, económico y político. Por ejemplo, en pleno, un senador tiene inmunidad de opinión. Puede decir lo que le dé la gana y nadie lo va a demandar. Lo propio, doña Diana, puede hacer el legislador inmunidad, la inmunidad parlamentaria, que no puede ser detenido sino en flagrante delito, aunque haya cometido, bueno, una diputada que está acusada de narcotráfico, no puede ser detenida. ¿Por qué? Porque tiene un fuero. Es una protección mientras sea legislador. Claro, para el ejercicio de su función. Un legislador que tenga que trasladarse de Santo Domingo a San Cristóbal, por un lugar, por mencionar un lugar cercano, recorre 30 kilómetros, doña Diana. Eso es riesgo. Eso es riesgo. Muy bien. Eso es riesgo. Ahora imagínense que tenga que trasladarse a Pedernales, que son 350, o a Montecristi. O a Dajabón. Un doble riesgo. Como Entonces, el objetivo de la exoneración es precisamente protegerlo de ese riesgo. En vehículos confortables, en vehículos que sean de calidad, para que ellos hagan su ejercicio. Y se considera que en un trajín tan fuerte, un vehículo en 2 años, ya comienza en un proceso de deterioro. Aunque pensemos que no. Yo soy testigo de que he visto vehículos de legisladores que se han destruido en mucho menos tiempo. Desde ese punto de vista, hay que repensar con detenimiento el mecanismo de la exoneración, porque de verdad que es necesaria. Ahora, tal vez la forma como se maneja, venderla, exacto, manejarla así, es lo que hay que cuestionar. Pero de que definitivamente lo necesitan, lo necesitan. Y de que fuera un vehículo para su uso de ellos. Un vehículo privado. Exacto, un vehículo privado para su uso de ellos, y que no tiene que ser un deportivo, un Lamborghini, por ejemplo, ese tipo de cosas que ha pasado. Por ejemplo, pero definitivamente la exoneración, doña Diana, es necesaria porque es un legislador, un representante. Usted no se imagina lo que es subir una loma de allá de Polo o de no sé qué. ¿Ya tomamos? Bueno, señores, creo que con estas exposiciones que a lo largo de varios programas nos ha hecho nuestro amigo Welner Félix, tenemos una idea bastante acabada de cómo se maneja el Senado de la República, que es una instancia que nos representa a través de nuestro senador. Gracias, Welner. Y para gracias a ustedes por su sintonía, y pues será hasta un próximo programa de Página Abierta con la Educación.